Bueno, pocos temas para una nación tan importantes como el tema de la educación. Bueno, hay muchos temas importantísimos, desde luego, pero el tema de la educación es crucial y estamos ahora frente a una decisión tomada de, anular la reforma educativa que se legisló y se promulgó en el sexenio de Enrique Peña Nieto y se firmó junto con el consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, y el presidente de la República, obviamente, Andrés Manuel López Obrador, el paquete de reformas para derogar la reforma educativa aprobada en el sexenio de Peña Nieto. A reserva de conversar con mayor amplitud sobre este tema en otro momento, en estos minutos que nos permite esta mañana Esteban Moctezuma, le agradezco al secretario de Educación Pública que esté en la línea para hablar del tema. Buenos días y bienvenido, Esteban. Gracias, Carmen. Buenos días, y a todo tu auditorio que nos escucha, les mando un abrazo. Gracias, Esteban. Te propongo esta charla en los próximos minutos en 3 ejes. Uno, que nos expliques en términos generales cómo va a ser esta nueva reforma que están planteando. Segundo asunto, ¿por qué eliminan al Instituto Nacional de Evaluación? Y tercer asunto, el asunto de la autonomía universitaria que ya resolvió hace unos minutos López Obrador, como lo comenté, pero te lo pregunto también a ti. Así que te propongo iniciar con una explicación de qué va, qué de nuevo, qué diferente reforma va a ser esta en comparación con la que están derogando. Mira, Carmen, ¿quieres que me lo eche de corridito? De corridito, venga. De corridito, bueno. En primer lugar, creo que la reforma tiene un gran logro, que es que nunca había estado en el tercero constitucional el derecho de los niños a ser sujetos de la atención de la educación pública y de ser el centro de todo el esfuerzo educativo. El hecho de tener niñas, niños y jóvenes en el artículo tercero por primera vez es algo muy importante. La gente que trabaja en educación luego se percata cómo en el sector educativo se habla mucho de presupuesto, se habla de eficiencia terminal, de abandono y de muchas cosas, pero muy pocas veces se habla de los niños. Y hay que fijarse en cuáles son las necesidades de los niños precisamente para ir cambiando la educación a su ritmo. Hoy un niño aprende de una manera muy distinta a como aprendimos tú y yo, Carmen. Entonces ese es un gran logro que a todos nos tiene que tener muy satisfechos. Pero ¿qué de diferente hay ahí? Porque ahí hay un tema importantísimo. ¿Cómo es que se va a educar de manera diferente, con una realidad diferente? ¿Qué de lo que tú y yo hacíamos en la escuela se dejará de hacer y qué se va a hacer ahora? Mira, te pongo el ejemplo. A ti y a mí nos regañaban por copiar. No sé tú, pero bueno, sí, ciertamente. ¿Y ahora? O porque te copiaran. Bueno, ¿ahora se puede copiar? Ahora se vale copiar y se debe copiar. ¿Por qué? Porque se debe trabajar en equipo. Ahora los niños deben de aprender a que el conocimiento es algo que se genera en lo individual y en lo social. Entonces, cuando un maestro le diga a los niños investiguen qué significa el cambio climático, pues entonces van a tener que hacerse grupos para que juntos investiguen, juntos hagan sus notas, juntos se expongan. Perdón que te interrumpa, pero te imaginarás que cuando dijiste sí se vale copiar, en nuestra cabina, que es una cabina muy atenta, levantaron todos las cejas. ¿Cómo que se vale copiar? Va de nuevo. O sea, la acción, digamos, de rechazo a los niños y niñas que copian al otro, pues es efectivamente una práctica histórica del proceso de enseñanza-aprendizaje en nuestro país, no sé en otros países, pero en este caso es, tú estás haciendo un examen y volteas a ver al de al lado para copiar lo que está contestando el otro. ¿A qué te refieres exactamente? Porque no quisiera dejar una mala interpretación de lo que estás diciendo sobre esta reforma educativa. Volvemos al punto. Que los exámenes, Carmen, más que ser la expresión del conocimiento de un niño, se van a hacer de manera grupal. O sea, si un maestro dice, a ver, tenemos este problema y hay que resolverlo, entonces el salón se divide en grupos y cada grupo tiene que investigar y tiene que preparar una respuesta, y entonces, digamos, de manera colectiva, en un trabajo en equipo, que son las habilidades que está demandando ahorita ya el mundo moderno, el trabajo en equipo, es que vas a aprender junto con tus compañeros. Ya no va a ser ese individualismo de yo quiero sobresalir sobre todos a costa de todos, sino va a ser una conciencia más solidaria de decir
el conocimiento, pues lo vamos a lograr entre todos, y vamos a hacer clases en donde participen todos los niños y cada quien exponga. Cuando la educación es individual, pues el niño más aplicado, el niño más conocedor o el que se expresa mejor, siempre capta la atención de todo. Mientras que cuando logras tener un aprendizaje colaborativo, además de estar practicando y sembrando democracia, siembras una cultura de paz y siembras algo que es muy importante, que es que mientras más compartamos el conocimiento, mejor va a ser la sociedad. Bueno, esto te imaginarás, Esteban, abre una discusión enorme sobre cómo deberían ser las cosas, porque habrá quien diga, y tenemos pocos minutos y otros temas, pero habrá quien diga que lo que van a generar también es una circunstancia donde el esfuerzo individual, donde el esfuerzo de cada uno de los niños, niñas o adolescentes en su propio desempeño, pues va a quedar diluido con lo que otros no harían. Ahí hay un tema de discusión. No, te pongo el ejemplo de aprendizaje de colaborativo. Un maestro le dice a los niños, estudien ustedes qué es cambio climático. Ajá. Al día siguiente le pide a todo el salón que cada uno en lo individual haga una hojita, en una hojita ponga lo que es el cambio climático. Ahí tienes tú el esfuerzo individual. Luego le dice a los niños, a ver, júntense en grupos de 6 y entre los 6 díganos qué escribió cada uno y hagan una hojita de cambio climático entre los 6. Y entonces ahí tienes tú el esfuerzo de equipo. Y luego todo el salón junta las conclusiones de todo mundo y entonces se hace el esfuerzo colectivo. A esto se le llama aprendizaje colaborativo. Lo que pasa en el salón además es que sin darse cuenta los niños, como tienen que nombrar un coordinador de la discusión, como tienen que nombrar un vocero, como tienen que nombrar un redactor, aprenden a hablar, aprenden a escribir, aprenden a discutir en el propio esfuerzo de aprender. Entonces es un aprendizaje además múltiple. Son las prácticas, digamos, más avanzadas que hay en el mundo y si tú le preguntas a una empresa a qué tipo de persona quiere, siempre te van a decir que alguien que esté dispuesto a trabajar en equipo y no a someter a los demás para salir él. Me preguntarán y me pregunto yo también, ¿cómo será el proceso de evaluación de esos niños y niñas y adolescentes a la hora de calificar en la boleta de cada quien? Bueno, el maestro tuvo en sus manos la respuesta de cada uno en lo individual, entonces ahí vas a ver quién realmente estudió y quién nadó de muertito. Pues ese es el tema, ¿no? Bueno, habrá... Por eso, pero sí. va a existir la evidencia del esfuerzo individual también. Exacto. Bueno, te propongo, Esteban, que acordemos una conversación más amplia, porque como me dijiste, tienes no tantos minutos, entonces dejemos esta parte que es importante de una de las fases fundamentales, que es efectivamente los niños y las niñas y los que van a aprender y a estar en este proceso. Están otros dos temas muy importantes, te los pregunto rápido. Está la decisión de desaparecer el Instituto de Evaluación Educativa, ya hay una reacción de la titular de este organismo autónomo que habla de que hay un golpe a la autonomía y de que se afectan seriamente los contrapesos de la democracia y de los poderes en todo caso. ¿Por qué deciden eliminar el INEE? Lo que se decide es crear un instituto que ayude a los maestros a superarse. Lo que queremos son mediciones y evaluaciones diagnósticas que hagan que el maestro se supere, y se va a superar a través de todo un sistema de formación, capacitación y actualización. Le estamos apostando a tener mejores maestros, porque si el maestro está bien, los niños estarán bien. Entonces es un cambio muy radical, porque el INEE, su vocación es exclusivamente de evaluación y su práctica y sus lineamientos han sido fundamentalmente calificados por los maestros como una evaluación punitiva ligada a el tema, digamos, salarial y de permanencia en el empleo. Entonces, hay un cambio muy, muy fuerte en el enfoque y además queremos que este centro tenga un consejo consultivo ciudadano, que no sea nada más un grupo de, digamos, de expertos quien lo lleve, sino que también tenga un consejo consultivo para que ese consejo, que va a ser permanente, va a ser transeccional,
pues sea quien pueda orientar también y ayudar a que tengamos una política educativa de Estado y se pueda hacer un plan con una larga visión de a 30 años, digamos, y no nada más que tenga un enfoque sexenal cada política educativa. El tema entonces de la evaluación no es que se elimine la evaluación, sino se elimina este tipo de instituto y se crea otra cosa. Así es. Cuando estaba yo en los foros educativos en donde escuchamos a miles y miles de maestros, te puedo asegurar que el maestro no está en contra de la evaluación. Yo repito mucho lo que dijo una maestra de Sonora, que dice, no podemos estar en contra de la evaluación si somos evaluadores, pero sí estamos en contra de una evaluación ligada al empleo, porque eso nos estresa de una manera que no ayuda a nuestra concentración en los niños. Y curiosamente, Carmen, también hay otro estudio que salió hace un par de meses de la Fundación Melinda y Bill Gates, en donde ellos estudian la educación mundial, estudian la evaluación, y al estudiar la evaluación ligada a lo laboral, incluyendo a México, las conclusiones son que no ayuda a los niños a tener un mayor, digamos, desempeño académico, y si en cambio al maestro lo mete en un estrés innecesario. Y como el centro de la educación deben ser los niños, tenemos que orientar todas las medidas de política educativa al aprendizaje. Si nos fijamos en el aprendizaje no nos vamos a equivocar. Bueno, sin duda ese es un eje fundamental porque esa es la tarea principal de la educación, evidentemente. Seguiremos... Es evidente, pero no estaba así en la ley, ¿eh? En la ley estaba como la ley era, la evaluación como una herramienta para bueno, realmente una herramienta ligada a lo laboral, a la permanencia en el empleo. Exactamente, más que una cuestión académica y de evaluación misma, era una herramienta, pues como se ha dicho, punitiva para quitar o poner. Así lo sentía el maestro, sí. Así lo sentía el maestro, y esa es la razón principal por la cual se deroga esta reforma educativa. No, lo que pasa es que se crea algo mucho más poderoso. Ya te hablé del Consejo Ciudadano, también de que va a dedicarse a capacitar. Uy, se cortó la comunicación, hubo ahí algo con el teléfono de Esteban Moctezuma, se cortó la comunicación, pero está hablando no solamente de esta herramienta de la evaluación, que en la reforma que está siendo eliminada, que está, bueno, pues esta serie de reformas que van a derogar la reforma educativa para dar paso a otra reforma educativa, bueno, pues estaba Moctezuma hablando de, además de la evaluación, de otros ángulos importantes. Le pregunté, por supuesto, sobre el INE, esta cuestión de evaluación, las declaraciones que ha hecho la titular de este órgano autónomo del Estado mexicano, que bueno, pues va a desaparecer acorde a la iniciativa que se está ahora conociendo, por un lado, y también está lo que Esteban Moctezuma estaba a punto de decir, se cortó la comunicación, pero ya está aquí de nuevo. De nuevo contigo, Esteban, retomamos el hilo, si te parece. Sí, Carmen, te decía que este nuevo centro también entre sus funciones está evaluar a la autoridad educativa, cosa que nunca se hacía. Entonces, es muy importante que no se centre toda la responsabilidad en los maestros, sino que también se vea lo que está haciendo la autoridad educativa y si está cumpliendo o no con los lineamientos que se le marcan. Esteban Moctezuma, este otro tema que ha causado revuelo de ayer a hoy, que tiene que ver con la autonomía de las universidades. Hemos hecho el recuento. Juan Carlos Romero Hicks, del Partido de Acción Nacional, alertó que la reforma que están planteando eliminaba, incluso la palabra que usó fue aniquila la autonomía universitaria, expuso el texto vigente y el texto propuesto en la fracción séptima del artículo 3º constitucional, y sí que se armó un revuelo. Esteban, tú lo comprenderás y tú mismo le llamaste a Romero Hicks. Hace unos minutos Andrés Manuel López Obrador ya resolvió el tema. Resolvió el tema de la siguiente manera. ¿Te parece que escuchemos lo que dijo López Obrador y vuelvo contigo para saber por qué ocurrió lo que ocurrió? Sí, claro, Carmen. Venga. Algunos indicios de que la autonomía puede estar en duda por lo que ha dicho. No, o sea, disculpa que le interrumpa, o sea, no hay ninguna intención en ese sentido. Es más, para que no se use de pretexto, ¿sí? O de excusa
y se quiera combatir nuestra iniciativa, si es necesario, estamos dispuestos a que se agregue lo de la autonomía. ¿Le parece? Bueno, pues es una decisión presidencial, ¿no? ¿Ya? ¿Tomada? Bueno, y O sea, salirle al paso. Pues salirle al paso y de esta manera se resuelve un tema, Esteban Moctezuma, que sí alarmó, sinceramente. ¿Por qué ocurrió eso? ¿Por qué redactaron así esta parte de lo que pretenden modificar de la Constitución? Mira, yo cuando vi el tuit de Romero Hicks ya había recibido de mi equipo un señalamiento de que la explicación que me dieron es que a la hora que se manda la iniciativa pasa por varios lugares y finalmente se publica en la Gaceta, y parece ser que alguna computadora a la hora de traducir el texto de un lenguaje, digamos, de un formato a otro, incluso si ves físicamente cómo está, venía el inciso A y ahí enfrente le dio continuidad a lo que seguía, que era el número 7 de la fracción 7, pero se estaba hablando de la fracción 6. Fue un error que se cometió ahí a la hora de la transcripción, y se aclaró de inmediato, y eso ya está resuelto, y obviamente es un absurdo pensar que va a haber algo relativo a la autonomía. La autonomía es uno de los grandes logros, no solo de las universidades, sino del derecho mexicano. Entonces, le expliqué esto a Romero Hicks en cuanto vi su tuit, incluso él mismo después tuiteó de que ya lo había entendido, que no había ningún problema. Entonces, es una cosa superada, pasa, me decían que pasa a veces. Ay, pero imagínate, pero es una iniciativa de ley. Sí, pero aquí lo bueno es que hay muchas instancias revisoras, y esto obviamente antes siquiera de pasar ya al Congreso, ya el Congreso sabía que había esa corrección para evitar ese problema de lo que sucedió, ¿no? Entonces... Te dice amablemente, perdón que te interrumpa, Esteban Moctezuma, efectivamente dice Romero Hicks, agradezco mucho la rápida llamada del secretario Esteban Moctezuma, aunque sugiero que también se comunique con el equipo que elaboró notoriamente con descuido la iniciativa, y ahí pone la versión que recibimos y que esta noche de ayer aparecía publicada en la Gaceta. Pues te sugiere que revises lo que pasó con el equipo y lo que aquí se está comentando. Sí, pero no fue un problema en la elaboración, fue un problema en la transcripción que ya estaba detectado ayer en la noche, y hoy hubiéramos amanecido con esto totalmente corregido. La Cámara de Diputados lo tiene totalmente en conocimiento, y sí, es muy lamentable que haya sucedido, fue un error, y para adelante, como el propio Romero Hicks dice. Bueno, sí, el tema es que no están pensando modificar nada, absolutamente nada que tenga que ver con la autonomía de las universidades. Eso es lo principalísimo de absolutamente, es un porque sí nos pararían los pelos de punta con eso, ¿estás de acuerdo? No, sería realmente absurdo, y es algo totalmente firme, que la convicción es, como dijo el presidente, ve cómo lo dijo de manera contundente. Pues ahí están estos ángulos y elementos importantes del tema educativo en México. Seguiremos hablando, Esteban, si me lo permites. Gracias por tomarme la llamada. De acuerdo, Carmen, y luego le seguimos con los temas que quedaron ahorita. Quedaron pendientes, y hablaremos más ampliamente, si me lo permites. Nos pondremos de acuerdo para hablar con amplitud. El tema de la educación es principalísimo, y ya nos diste varias pistas que hay que discutir y analizar. Gracias, Esteban. Estamos en contacto. Sí, Carmen, que te vaya muy bien. Igualmente, gracias al secretario de Educación Pública sobre el tema.